bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a hablar de los caminos de la reactivación económica. Efectivamente, tenemos una coincidencia en el país sobre el problema, ¿verdad? En general, desde los diferentes espacios, diferentes sectores, efectivamente plantean que el tema de la desaceleración de la economía es un problema grave. De hecho, según proyecciones del Banco Central, las tasas de crecimiento efectivamente demuestran esa desaceleración. Además, en diferentes espacios, tanto acá, la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, la Cámara de Industria, la misma UCAEP, han planteado, ¿verdad?, diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta para reactivar la economía y para que efectivamente Costa Rica esté en mejores condiciones. Así que hoy estamos analizando este tema acá en Sobre la Mesa y para eso vamos a contar con la presencia de don Rafael Arias Ramírez de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Marcela, por la invitación y en sus casas un saludo muy cordial a los amigos televidentes. Bueno, y también entonces vamos a estar conversando con Carlos Brenes Peralta, que él es investigador del Centro de Investigación de Estudios Políticos. Marcela, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos en casa y a Rafael, un gusto. Gracias, Carlos, igualmente. Bueno, y teníamos también de invitada a doña Shirley Benavides, la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, pero por un problema de un corte eléctrico y diferentes situaciones no pudo llegar a tiempo acá al programa. Entonces, bueno, vamos a contar igual con la presencia de los dos compañeros. Para empezar, podemos empezar con Carlos, más desde las percepciones. En general, los estudios de opinión que hace el CIEP nos brindaron, ¿verdad?, un panorama de lo que la gente piensa y siente con respecto a la economía. ¿Qué es lo que más o menos plantean en ese sentido? Porque hay una percepción poco alentadora de la ciudadanía, hay pesimismo, ¿verdad?, en general. ¿Qué podemos, digamos, ver en esos Bueno, términos? aquí lo que podemos hacer, nosotros hacemos desde abril 2013 3 encuestas al año. Y de vez en cuando hacemos otras encuestas si surge el momento. Ahí estudiamos temas coyunturales, que es como los temas los más importantes que está pasando en el momento, pero el tema de la economía, desde la percepción ciudadana y la vivencia ciudadana, lo estudiamos siempre, claro, desde abril 2013. Entonces, aquí podemos hablar sobre este tema dentro de lo que está pasando ahora, pero podemos volver atrás y ver que las preocupaciones ciudadanas con temas de la situación económica, desempleo, costo de vida, vienen registradas muy alto desde el 2013. Ahora, nuestra última medición es de marzo, ¿verdad? Ahí lo que vemos es que ya en noviembre, nuestra muestra de noviembre decía que el 83% veía la situación económica del país como mala o muy mala. Ese era el registro más alto desde nuestros registros, 3 veces por año desde abril 2013. En marzo, con nuestra última encuesta, bajó a 73, pero sigue siendo lo más alto. Entonces, el tema económico, percepción, está ahí. Un segundo tema. Nosotros les preguntamos a las personas, de nuevo, desde el 2013, ¿cuáles son los principales problemas del país? En marzo de 2013, número 1, desempleo. Número 2, costo de vida. En noviembre, número 1, costo de vida. Número 2, desempleo. Enero 2018, a pocas semanas de elecciones, problema número 1, desempleo, cuando está hablando de otra cosa. Y marzo y agosto del 2018, problema número 2, desempleo. Y si vamos al mes de marzo, desde el 2013, desempleo ha sido el problema número 1, 3 veces al año, con excepción de marzo 2017 y marzo 2018. Entonces estamos hablando de que no es un tema coyuntural. No, jamás. O sea, hay una percepción efectivamente de que el costo de la vida y que el desempleo son los problemas. Sí. Y es una percepción que no se basa en lo que la gente escucha o lo que la gente lee a través de la prensa o lo que se entera a través de instituciones o actores, sino lo que la gente vive. Por ejemplo, vemos que en este caso 25% de las personas mencionaron el desempleo como el principal problema. Y para quienes es más importante es para quienes viven ese problema, o sea, la gente desempleada, y para otro grupo de personas que se han mencionado en la encuesta del INEC y que ustedes también han mencionado, el caso de las mujeres. Sí, por supuesto. Y el caso del importante factor territorio, la gente que vive en provincias como Limón. Entonces, la gente que vive eso.
Igual con el caso del costo de la vida. La gente que más le preocupa el costo de la vida es la gente que al preguntarle cuánto le alcanza su ingreso, solo 20% le alcanza para hacer ahorro. O sea, el resto tienen comprometido su ingreso, ya sea algún tipo de gasto de ordinario o en deuda. Y esto ya lo venimos viendo desde noviembre. En noviembre nosotros preguntamos, ante esta preocupación sobre la situación económica, ¿usted cómo le hace frente personalmente? Y grandes porcentajes decían, yo tengo que reducir mi gasto personal en muchos rubros, inclusive conseguir un nuevo ingreso. Sí, entonces efectivamente no es algo coyuntural como que la gente ahora esté pensando que puede ser que eso sea, ¿verdad?, un problema, sino que lo viene pensando desde hace bastante tiempo. En ese marco, Rafael, ustedes efectivamente sacaron, digamos, como unos lineamientos. Ahora vamos a entrar sobre lo que plantearon, sí. Pero ¿cómo surge, verdad, también para la UNA hacer esa declaración, verdad, tan pública y todo? Porque creo que también va como un poco en la línea, verdad, de que dar respuesta a necesidades que les llegan a la Escuela de Economía. Sí, bueno, en primer lugar porque es una responsabilidad desde la universidad pública contribuir a la solución de los problemas nacionales, contribuir con propuestas que tengan rigor académico, que sean sopesadas académicamente y también como una reacción a lo que salió a principios de año como el plan para la reactivación económica y la generación de empleo, que se hizo público y encontramos que ese plan pues, tenía una serie de vacíos importantes que había que estudiar y que ameritaba un pronunciamiento de la Escuela de Economía, de una universidad pública que tiene pues, esa responsabilidad de hacer una contribución. Así que esa fue como la motivación, es una motivación académica, para nada política o ideológica, en la misma línea que Carlos y el CIEP han venido trabajando. Y bueno, encontramos, así como Carlos lo ha mencionado, de que el problema del desempleo en las percepciones no es un problema de carácter coyuntural en esa percepción, sino que se sostiene a lo largo del tiempo. Así es también el problema propiamente dicho, ¿verdad? No es, el desempleo no se ha convertido en un problema de coyuntura, se ha convertido en un problema estructural, tiene que ver con rigideces en nuestra estructura productiva, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con fenómenos también de carácter espacial o geográfico, cuando nosotros, y también de género, cuando nosotros vamos más a la desagregación de las tasas de desempleo abierto, lo que nos encontramos es una realidad todavía más preocupante, ¿verdad? Porque si el promedio, si la tasa nacional es del 11.3, cuando nos vamos a algunas regiones, esa tasa alcanza hasta el 14%, ¿verdad? Lo mismo que si lo vemos en el caso de las mujeres. Y a nivel etario también es un problema. Entonces, estamos hablando de un problema multidimensional, un problema complejo que no responde a una coyuntura, sino que se ha convertido en un problema de carácter estructural y tiene que ver muy intrínsecamente con los problemas que hemos venido enfrentando de ausencia de políticas de transformación productiva, de reactivación. Claro, y en ese sentido, a grandes rasgos, porque ahora vamos a desagregar, ¿en qué consiste el pronunciamiento? ¿Cuáles son sus principales aportes? Bueno, yo creo que el pronunciamiento primero hay que aclarar, son lineamientos para una propuesta de reactivación, no pretende ser, digamos, una estrategia exhaustiva, pero sí seria. Hemos trabajado en estos lineamientos por cerca de 3-4 meses. Hay un documento que, digamos, respalda el pronunciamiento. Pero el pronunciamiento, primero que arranca, creo que con algo muy importante, muy simbólico,
y es el artículo 50 de nuestra Constitución Política, a lo que aspiramos como sociedad, que plantea que el Estado debe procurar el crecimiento económico, el crecimiento de la producción, con una también distribución, con un criterio de equidad de distribución de esa riqueza, también procurando un ambiente sano para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces arrancamos desde esa aspiración y luego vamos a una serie de políticas de lo que consideramos serían los aspectos más medulares a tomar en cuenta para una reactivación. Y entonces ahí digamos como que hay dos niveles. Un nivel es el de las políticas de estabilización, claro, que se requiere, digamos, estabilizar la economía. Nadie va a poner en duda las políticas de estabilización, que es necesario ponerle atención a los desequilibrios presupuestarios a nivel macroeconómico, al déficit fiscal, a la inflación, es decir, a los temas más de carácter macroeconómico. Pero también planteamos que no nos podemos quedar en el plano de la estabilización, sino que la estabilización tiene que estar acompañada por políticas de reactivación, de tal forma que está el reto macroeconómico de la estabilización macroeconómica y el desafío de paralelamente impulsar políticas de reactivación económica que son en un plano más microeconómico, es decir, políticas de transformación productiva, políticas productivas. Y entonces ahí planteamos una serie de tal vez para poder digamos ir explicando con más tiempo cada uno de los puntos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Creo que tal vez lo más importante acá es tener claridad en que efectivamente, como lo decía Rafael, en este momento la percepción de la ciudadanía está coincidiendo efectivamente con los datos, digamos, duros de las condiciones, digamos, de la economía, del desempleo, ¿verdad? Porque a veces efectivamente la percepción, a veces somos muchísimo más pesimistas y no hay una coincidencia, pero lastimosamente en este caso sí hay una coincidencia. Estamos acá en Sobre la Mesa hablando del tema de la reactivación de la economía. Vamos a una pausa y ya regresamos. El problema de nuestro desempleo que tenemos que entrar a resolver es estructural, pero también, como decía en el discurso, que sea estructural no significa que no podamos actuar y que tengamos que actuar ya. Cosas que hay que hacer. Uno, hay un desempate entre lo que está pidiendo el mercado laboral y lo que está ofreciendo las personas, principalmente en la calificación y en la educación. Entonces, eso genera que se piden cierto tipo de trabajos que se están generando, pero la gente no hay un empate en eso. Esto hay que trabajarlo en dos niveles. Uno, mejorar la educación y la capacitación. Por eso hemos lanzado un programa tan agresivo en inglés, por ejemplo. Buscamos capacitar este año 60,000 personas, de las cuales ya se han capacitado 11,000 en ese esfuerzo. ¿Para qué? Para buscar empatar esas competencias y mejorar la empleabilidad. Otra es generar más empleos en esa parte de la economía que emplea a más personas menos calificadas. Estamos hablando mucho de la agricultura, la manufactura de cierto tipo, el comercio, pero para eso necesitamos orientar los esfuerzos de crédito y también de empuje institucional a esas industrias que hoy son las que menos crecen. Y también hacerlo territorialmente, porque hay una dinámica en el área metropolitana y otra completamente distinta en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas, en las distintas regiones de planificación. Por eso la priorización por regiones de ciertas acciones en específico. Es correcto, y por eso el énfasis no solo de ciertos proyectos con énfasis regional y de personas de nivel político encargadas de regiones para dar seguimiento. En Punta Arenas va a ser muy importante la reactivación de la isla San Lucas para el turismo, pero eso es muy diferente al proyecto del Centro de Valor Agregado en la región Brunca, en el sur, o el de valor agregado en la parte de San Carlos. Entonces requiere más especialización, pero porque los empleos tienen que generarse también territorialmente. Y ese desempate es algo que hemos experimentado durante muchos años y no hemos logrado remediar. Uno, porque no hemos mejorado nuestra capacitación y nuestra educación pública
para que logre eso. Seguimos teniendo una alta exclusión. La mitad, al menos, un poco más de la mitad de la fuerza laboral no tiene la secundaria completa. Y eso genera una limitante, el que no se empaten a los empleos que se están creando, pero también que no creemos empleos en esos niveles de calificación. Hay que hacer ambas cosas. Y mucho nuestra institucionalidad para ciertos sectores es muy débil. No tenemos un apoyo real, apoyo crediticio, apoyo técnico, apoyo territorial, y es algo que le encomendé tanto a la ministra de Economía y a la ministra de Planificación para empujar ciertos sectores. Hay sectores en el país que son los que crecen más, como seguros, financiero, telecomunicaciones, transnacional, que tienen una institucionalidad muy fuerte, pública y privada. También por eso crecen más, hay más sinergias. Hay otros sectores que no tienen tanto respaldo. Necesitamos entonces aprovechar unos y descartar otros, ¿no? Tenemos que hacer un empuje de todos los sectores, tanto de alto nivel de calificación, medio y bajo, para empujar todo el empleo. Y ese es el esfuerzo que estamos. También hay que decir lo que mencionaba de los tiempos políticos y los tiempos de la demanda pública. En política y en lo que nuestra administración pública como país, muchos de estos procesos toman algún tiempo, no son así de inmediatos. Por mencionar un ejemplo, el presupuesto es anual, si uno quiere presupuestar algún cambio, alguna intervención, más cuando hay una restricción por la situación fiscal que estamos viviendo. Entonces, hay ciertos tiempos, pero no son excusa, necesitamos actuar, estamos actuando, directrices para bajar tasas de interés en los bancos, buscar la aprobación de los eurobonos para tener más espacio para el crédito y bajar el costo de producir en el país. En fin, estamos actuando en lo inmediato y también a largo plazo, que es algo que nos falta mucho, ver a largo plazo las necesidades de nuestro país. Iniciamos precisamente este bloque escuchando un extracto de la entrevista que se le hizo al presidente de la República, don Carlos Alvarado, acá en Sobre la Mesa, precisamente sobre el tema del que estamos, ¿verdad?, hablando. Y en ese sentido también, para hacer cambios y para poder reactivar la economía, es importante que el gobierno esté bastante legitimado y que tengamos fuerza. En ese sentido, tal vez, Carlos, también sería importante que nos comente también cuál es la valoración que tiene Carlos como presidente de la República y el gobierno como tal, porque bueno, también esas decisiones son políticas, no solo son económicas. Sí, bueno, la valoración del presidente desde que entró al gobierno, ¿verdad?, hace casi un año ya, es un poquito mejor que la de su gobierno. Pero aquí hay que recordar que desde... Usualmente es común que los presidentes, cuando entran en su mandato, gozan de una cierta luna de miel. Claro. Es decir, que el saldo de la diferencia entre los números que aprueban el presidente y que luego reprueban es positivo. Don Carlos Alvarado no entró con un saldo negativo, no entró con esta luna de miel. En parte se puede decir por las condiciones de la campaña, por el hecho de que un electorado fragmentado que vota estratégicamente, ¿verdad?, que tal vez presta votos, pero no quiere decir que te voy a dar, ¿verdad?, capital, con una asamblea fragmentada donde necesariamente tienen control. Entonces, él entró, nuestra medición en agosto con un saldo de 36% de personas que pensaban que hacía una muy mala labor. Ese número se disparó al 52% en noviembre. En marzo bajó el 50%, que es básicamente no hay un cambio. Sí, entonces es una percepción negativa que creció, ¿verdad?, mucho a raíz tal vez de la coyuntura que se está dando en ese momento, y que ahora el paciente crítico está críticamente estable, pero sigue crítico. Ahora, desde la ciudadanía ahí no hay mucho capital, ¿verdad? Los gobernantes, cuando consideran la importancia de la opinión pública para ver qué tanta maniobra tienen, ¿verdad?, para ejercer ciertas políticas populares o impopulares, o también el capital que tienen a partir de lo que les brinda la ciudadanía para relacionarse con otros partidos, lo tiene bajo. Y ante las situaciones que estamos enfrentando en este momento y con los retos que se vienen más en este año,
bueno, hay que ver qué pasa con ese capital que tiene él desde la ciudadanía. Claro, porque efectivamente necesita ese poder de negociación, de generar acuerdos para poder, ¿verdad?, hacer acciones. Y bueno, en la pausa yo también le decía a Rafael que cuando hablamos de reactivación económica, entonces estamos de ocupar la reactivación económica, escuchamos al presidente, pero tal vez no tenemos exactamente las herramientas para entender también lo que dijo el presidente de la República. En ese sentido, a mí me gustaría que usted pudiera hacernos una valoración de lo que él planteó, ¿verdad?, acá sobre la mesa como acciones, ¿verdad?, para mejorar la condición, digamos, económica del país. Sí, empezando porque es un año, o sea, no son 100 días que generalmente se hace ese ejercicio, es un año, y en ese año no puede ser que el gobierno se haya visto absorbido por el tema fiscal, que no es menor, es importante para efectos de la estabilización que el país requería, pero no puede ser que se hayan, digamos, descuidado otros ámbitos que son igualmente importantes, ¿verdad? Tiene que ver con el diseño e implementación de políticas, con coordinación interinstitucional para el apoyo a los distintos sectores productivos. Particularmente la necesidad de consolidar un sector dinámico, altamente competitivo, de pymes. Esa es una tarea central, neurálgica para el futuro del país. Tenemos recursos, no es un problema de recursos, ahí ustedes pueden ver los recursos que existen en Banca para el Desarrollo. Sin embargo, no hemos sido capaces de consolidar ese núcleo, ese sector de pymes que está demostrado en otras experiencias exitosas de países también de menor desarrollo relativo, parecido al nuestro, que han logrado encontrar en el desarrollo de un sector de pymes posibilidades para la reactivación, posibilidades para la generación de empleo, es una característica propia de las pymes, y la articulación con actividades y sectores dinámicos de la economía, no solo nacional, sino también internacional. Pero y para ahí ello, hay una gran coincidencia hasta con el sector privado, efectivamente, porque el sector privado lo que dice, hay cualquier cantidad en Banca para el Desarrollo de millones que no se ejecuta, la reforma que se hizo en el INA para que el INA formara y diera, digamos, capacitación a las pymes, ¿verdad? O sea, hay como toda una serie de instrumentos, pero están entrabados y no se logra, digamos, aplicar. Yo coincido plenamente, Marcela, hay un entrabamiento institucional que no permite avanzar, así que el problema también pasa por las instituciones. El Premio Nobel de Economía Douglas North ha señalado las instituciones importan y son muy importantes para el desarrollo económico de un país, así que tenemos que hacer que nuestra institucionalidad funcione. No es un asunto solo de coordinación, sino que también es un asunto de dirección estratégica desde las instituciones. El otro punto que me parece a mí en el que yo diferiría de lo que plantea el presidente es, yo en los últimos 14 años he estado haciendo investigación sobre desarrollo regional en Costa Rica, y cuando uno va a ver el panorama de las regiones del país, de las 6 regiones, especialmente el panorama de las regiones periféricas, región Brunca, Pacífico Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, lo que uno se encuentra es una realidad muy dramática de esas regiones. Los problemas de empleo formal, los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, de acceso a bienes y servicios de calidad, se agudizan conforme nos alejamos de este centro, digamos, que es el gran área metropolitana. Yo no he visto en mis 14 años de estudiar el tema regional políticas realmente definidas, particularizadas, para cada región, porque las regiones son distintas, son heterogéneas. No podemos partir de un criterio de que lo que es bueno para una región es bueno para las demás.
Todas las regiones son diferentes, tienen potencialidades distintas, una gran riqueza y dotación de recursos, pero también tienen problemas particulares que hay que tratar con diseño e implementación de política pública diferente. Un caso para mencionar tan importante para la reactivación del país y creo que el gobierno de la República y las instituciones encargadas de la definición, del diseño e implementación de política pública para el desarrollo tiene que ver con el potencial tan grande que tiene el país en el desarrollo portuario. Claro. O sea, Costa Rica tiene ventajas competitivas de localización, ventajas competitivas muy importantes para lograr un desarrollo desde los puertos, con las actividades de logística, de almacenamiento, de transporte y todas estas actividades relacionadas con el desarrollo portuario. Estamos acá en Sobre la Mesa haciendo un análisis sobre los caminos hacia la reactivación económica con Carlos del CIEP y Rafael de la UNA. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de los caminos hacia la reactivación económica. Antes de ir a una pausa, Rafael nos estaba explicando, digamos, varios elementos que además coinciden con el pronunciamiento de las medidas a corto plazo, el tema de las pymes, el tema del desarrollo desde lo territorial con las particularidades que tiene. ¿Qué otros elementos ustedes plantearon como primordiales para ponerle atención a esta reactivación? El desarrollo de infraestructura, sin duda, no solo porque mejora los niveles de competitividad del país y permite incentiva la atracción de inversión extranjera directa en sectores dinámicos donde el país tiene ventajas competitivas, sino también porque está demostrado que las inversiones en infraestructura, en construcción, tienen un efecto multiplicador sobre el empleo muy importante, es decir, claro, efectos directos e indirectos, porque en torno al sector construcción, al desarrollo de infraestructura, se articulan toda una serie de actividades productivas que están conexas y que por lo tanto tienen un efecto muy positivo sobre la generación de empleo productivo. Que la generación de empleo productivo es clave, hay consenso en la literatura de que si queremos a mediano y largo plazo reducir los problemas de pobreza y desigualdad, que es un tema que no hemos tocado mucho en este momento, pero vale la pena, digamos, conectarlo porque están conectados y es una preocupación país. Hay consenso en que no podemos reducir pobreza y desigualdad en mediano y largo plazo si no se genera empleo productivo. O sea, los ingresos salariales son fundamentales para poder garantizar esa sostenibilidad. ¿Y a largo plazo? A largo plazo, bueno, estamos planteando a largo plazo, por ejemplo, el desarrollo de un sector de redes de cuidado, ¿verdad? Recientemente tuvimos a José Manuel Salazar Cirinach dándonos una conferencia que fue secretario de la OIT sobre los retos y los desafíos del mercado laboral para Costa Rica en la nueva sociedad. Y planteaba algo que después, estudiándolo más en detalle, nos pareció muy interesante y es las grandes potencialidades que hay en el desarrollo de todo un sector de redes de cuidado, que no solo es redes de cuidado para infantes, sino redes de cuidado en general. Digamos que ahí se abre todo un ámbito muy importante para la generación de empleo y para articular una economía de servicios en torno a las redes de cuidado. Por supuesto que el desarrollo de zonas económicas de desarrollo, ahí donde se puedan encontrar potencialidades en distintas regiones del país. Habría que ir pensando en los marcos jurídicos institucionales que se requieren para definir geográficamente zonas económicas de desarrollo. Hemos hablado también de corredores productivos que pueden articular distintas regiones, cada región especializada en los recursos en los que tienen más ventajas para el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo. Es decir, es necesario incluso ir a una nueva regionalización del país.
lo que hemos encontrado es que las 6 regiones que están en la estructura de planificación nacional son 6 regiones que cuando uno las analiza en detalle son muy grandes, sí, y por lo tanto es muy difícil realmente asignar con eficiencia los recursos a cada una de las regiones. Hemos planteado la necesidad de ir hacia una nueva regionalización compuesta por 15 subregiones. Y esta es una pregunta, digamos, más desde la percepción para ambos. En un ambiente de una crítica férrea contra las universidades, ¿verdad? Y en realidad, en algunos momentos hasta de una, tal vez como campaña, ¿verdad?, de desprestigio, ¿cómo tendremos, digamos, tierra fértil para todas estas propuestas, la que hizo la UNA, la que hizo, digamos, la UCR, tal vez, Rafael, empezando con usted y después Carlos? Sí. ¿Cómo percibieron ustedes los planteamientos? ¿Han tenido alguna respuesta positiva? ¿Se les han acercado? Bueno, hemos estado participando en muchos ámbitos de opinión, ¿verdad? Lo que ya es un buen síntoma. Desde la universidad, sobre todo desde la universidad pública, cuando hacemos investigación, siempre esperamos que los resultados de esas investigaciones se puedan reflejar en informar el diseño e implementación de políticas, y eso lo encontramos en muchos de los ámbitos de la investigación de la universidad. Nosotros estamos en la mejor disposición porque este es un pronunciamiento que no tiene connotaciones político-ideológicas, es un pronunciamiento desde la universidad con preocupaciones que responden al compromiso académico, y esperamos, por supuesto, estamos muy dispuestos a colaborar en lo que podamos colaborar. Nosotros hemos venido haciendo propuestas muy concretas, por ejemplo, de que es necesario que el país vea hacia una estrategia de desarrollo fuera del gran área metropolitana. Sí. Si el país quiere crecer a una tasa mayor a la que está creciendo, el país necesita crecer por lo menos a una tasa al menos del 4%, preferiblemente 4.5, 5%. No vamos a crecer más allá del 3.2% según los pronósticos del Banco Central y del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. Si queremos crecer a tasas mayores, necesitamos ver el desarrollo fuera del gran área metropolitana, porque estamos llegando a un punto de saturación. Claro. Tenemos que buscar en las ventajas que tenemos en los puertos, en las ventajas que tienen regiones, digamos, como la región Chorotega para el desarrollo y la región Brunca para el desarrollo de un sector dinámico de agronegocios, el corredor de energías limpias que hemos identificado en la región Chorotega. O sea, las distintas regiones tienen un potencial enorme que pueden contribuir con el desarrollo integral del país. La reactivación va a depender de entender esa dinámica, que la dinámica del desarrollo está más allá del gran área metropolitana. Es una cosa que ya lo ha entendido CINDE, lo entiende Procomer, es decir, las agencias de desarrollo del país, ya no solo las públicas, sino las privadas, están viendo una necesidad en ese sentido. Carlos, y tal vez aunado a esta pregunta, también ustedes han logrado identificar también la confianza y la credibilidad de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, como ¿desde qué lugar estamos colocadas las universidades públicas y cuáles, ¿verdad?, son como las otras instituciones con las que tienen, digamos, un músculo político en este momento desde la percepción como para poder decir que podríamos hacer más cosas? Bueno, yo diría primero, nuestras encuestas de hace bastante tiempo y se mantiene estable, las universidades públicas, nosotros preguntamos a las personas que califiquen una serie de instituciones una nota de 0 a 10 como en la escuela. Y universidades públicas siempre consistentemente salen arriba. Okay. Ahora, se podría decir que tal vez hay un cierto sesgo porque cuando hacemos las entrevistas decimos somos una universidad pública pidiendo que nos califiquen la universidad pública. Pero hemos hecho estas mismas mediciones en otra serie de encuestas que no vienen desde la universidad y los datos salen iguales. Igual con respecto a otras instituciones. Las instituciones peor valoradas consistentemente suelen ser la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, los diputados, etc. Y
salen bien valoradas el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que es el OIJ, la policía, y han habido variaciones, por ejemplo, el Poder Judicial bajó mucho la crisis de la que se habló en agosto, la Iglesia Católica bajó ahora en marzo, pero las universidades públicas siempre se han mantenido por encima de muchas instituciones y, para no decirlo, por encima de muchas de las universidades privadas. Ahora, desde las universidades hay muchísimo que se hace, no solo en docencia, formando profesionales, sino investigación en innovación científica, tecnológica, pero investigación dirigida a estudiar y atender los problemas del país desde acción social, la cantidad de programas que se hacen en acción social, que incluyen cursos de capacitación para adultos mayores, etc. Hay un montón que se hace. Lo que pasa, y las personas beneficiadas de ellos sí los conocen, pero también tal vez la población general tal vez no se comunica siempre, no se sabe siempre lo que está haciendo. Entonces, desde las universidades yo creo que se hace mucho y es muy importante que las universidades tengan ese rol muy activo y constante en la participación en la arena pública de la discusión de problemas y ofrecer soluciones, porque se están haciendo muchas cosas desde la UNA, desde la UCR, desde el TEC, que permiten diagnosticar problemas y ofrecer soluciones, y también que están aportando desde sus propias áreas en regiones o con ciertos grupos de claro, personas. Y además algo importante que quisiera recalcar antes de mandar a una pausa, que efectivamente además son investigaciones que han sido continuadas, ¿verdad? O sea, los estudios de opinión del CIEP tienen una serie, ¿verdad?, que nos da una lógica, digamos, de 10 años o más, ¿verdad? Igual en la UNA, ¿verdad?, en la Escuela de Economía, efectivamente las investigaciones son sostenidas. O sea, no es que ahora lo que estamos planteando es una ocurrencia porque estamos en esta situación, son cosas que venimos, digamos, diciendo desde hace bastante tiempo. Pero bueno, vamos a ir a una pausa acá en Sobre la Mesa y ya regresamos. Bueno, anotar varias cosas, creo que se han puesto sobre la mesa temas interesantes. Lo primero es sobre el contexto costarricense, absolutamente de acuerdo. Tenemos una innegable realidad de contracción económica, un desempleo muy alto, un subempleo también elevado, una informalidad terriblemente alta. La última encuesta continua de empleo del primer trimestre de este año señaló más del 46% de personas en empleo informal. ¿Qué significa esto? Que de cada 100, 46 trabajan en la informalidad. ¿Qué significa trabajar en la informalidad? ¿Y por qué esto tiene que ver con el proyecto Educación Dual? Porque la informalidad precisamente pasa por la no existencia de contratos formales laboralmente, precisamente pasa por el no reconocimiento o remuneración a ayudantes, así lo define el INEC si uno lee digamos, la nota al pie de página del informe, pasa por no tener seguridad social. La informalidad es precarización laboral, ¿ok? Entonces, de 146, esa es la condición en la que estamos, pero además aquí hay un enorme problema. Del total de personas desempleadas, de ese 12% con que cerró el 2018, ya estamos en 11.3 en el primer trimestre, pero de ese 12% con que cerró el 2018, casi la mitad, 5.2, eran personas jóvenes, ¿ok? Entonces, aquí hay una realidad innegable, un problema real. Lo que pasa es que aquí en esta discusión, al igual creo yo que en la discusión del famoso déficit fiscal costarricense, coincidimos en que hay un problema, pero no logramos coincidir en las soluciones. La reactivación económica no se logra precarizando la situación laboral de las personas jóvenes. Lo que necesitamos es fomentar el trabajo formal. Ya les comentaba yo el dato de informalidad. Ese es un problema que necesitamos solucionar, no hacerlo peor. Aparte de que hay que reactivar la economía para que haya más demanda de puestos de trabajo. Y en eso yo sé que Sofía y yo coincidimos totalmente, en la desaceleración de la economía. Claro. La industria, por ejemplo, fuera de zona franca, tiene 10 meses seguidos de estar cayendo. O sea, el índice mensual de actividad manufacturera desde junio de 2018 hasta marzo de 2019, que es el último dato disponible, ha caído. En eso coincidimos. Pero esa es una de las razones por la que falta creación de puestos de trabajo. La otra es porque los jóvenes o los estudiantes no se están formando en las destrezas, habilidades y conocimientos
que el sector productivo más dinámico está ocupando. Entonces, esa se ataca, esa causa se ataca trayéndolos a que aprendan esos nuevos conocimientos. Y una vez que los han aprendido, podemos hablar de procesos de formación de 12 meses, de 18 meses. Una vez que esos procesos de aprendizaje han sucedido, como son empresas que han manifestado que por ellas crearían más puestos de trabajo, pero no encuentran a las personas lo suficientemente calificadas, bueno, después de ese periodo ya estarían esas personas calificadas y pasando a ocupar puestos formales, con todas las de ley, con un contrato laboral, cumpliendo con todas las garantías sociales, como el sector formal lo sabe hacer. Y en eso quiero decir que el sector industrial manufacturero, y estoy seguro que Sofía así lo sabe, el sector formal, el sector industrial manufacturero es donde la formalidad es prácticamente total. Hablábamos desde el inicio del programa que hay una coincidencia, ¿verdad?, de diferentes sectores que a veces cuesta como que logremos ponernos de acuerdo, pero en este es un tema en que logramos ponernos como de acuerdo sobre la necesidad de acciones y acciones rápidas, ¿verdad?, como vimos en la cápsula en ese sentido. Y de hecho, Rafael, ustedes hacen una propuesta en esa línea, ¿verdad?, que es diseñar e implementar un programa estratégico de formación de recurso humano que responda a las necesidades del mercado, sin sacrificar la formación humanista integral, ¿verdad? Esa propuesta, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que por mucho tiempo el país ha venido hablando de la necesidad de una formación del recurso humano, de calificar mejor la fuerza laboral. Es un asunto que se ha diagnosticado desde hace muchos años atrás y sin embargo estamos en el 2019 y seguimos, digamos, discutiendo el mismo asunto. Lo que se requiere es definir una estrategia clara para la formación del recurso. Y eso, bueno, involucra también coordinación interinstitucional. Hay instituciones que tienen los recursos y las capacidades para emprender un proceso de formación que va mucho más allá de la enseñanza del inglés. Ese puede ser un elemento. Esa es algo, digamos, sí, que colabora. Una condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere una formación integral. La formalización que hablaba Sofía es indispensable. La formalización del empleo también va a contribuir con más recursos, va a contribuir con una mayor capacidad de consumo de los hogares, que es uno de los problemas que ahora también la Cámara de Empresarios está viendo, que el consumo, la variable consumo está cayendo y entonces las expectativas de los inversionistas también son muy negativas. La formalización del empleo es clave para la reactivación, es clave para muchas cosas, pero para la reactivación también. Entonces hay que ir hacia programas de formalización. También lo que planteaba, el tema de las tasas de interés, y bueno, que coincide, sí, con lo que, ¿verdad?, ustedes también planteaban. Sí, bueno, nosotros vemos que en el corto plazo las políticas de tasas de interés es muy efectiva en el corto plazo. Sin embargo, es una política necesaria, pero no suficiente. Claro. Es decir, el manejo de tasas de interés para incentivar la inversión privada tiene que estar acompañada también por políticas de transformación productiva, de mejora en la competitividad, de mejora en la productividad de la mano de obra. Casualmente, el problema de precarización, el problema de la informalidad se traduce en un problema de baja productividad del trabajo. Y eso es un elemento de competitividad, es decir, tenemos que mejorar las calificaciones del recurso humano para atacar todos esos frentes y también para atraer inversión, que está claro que el país no tiene las capacidades internamente para generar, digamos, las condiciones de dinamización, de reactivación que el país necesita. Es necesario también entonces definir una estrategia de atracción de inversión, para lo cual también se requiere sentar las condiciones para que esa inversión se sienta atraída. Claro, y además necesitamos, nos decía el bloque anterior, crecer
por encima del 4 y ya se prevé que no vamos a crecer por más del 3 punto algo, ¿verdad? Que no me acuerdo el punto que era. 3.2. 3.2. Si no logramos esta reactivación, si no logramos tomar estas decisiones que son a corto plazo, que son necesarias, que se necesitan ya, porque no podemos seguir esperando, ¿qué perspectivas tenemos, digamos, como para que las personas que nos están viendo, ¿verdad? Sin meter miedo, pero bueno, nos entiendan qué es lo que le puede pasar a la economía si realmente no logramos que la cosa, digamos, se mueva? Sí. Bueno, definitivamente, y lo mencionamos en los lineamientos de política en esa ruta hacia la reactivación, las alianzas público-privadas son muy importantes. Es decir, la experiencia de países exitosos en materia de crecimiento han estado basadas también en condiciones, digamos, que permitan mejorar el clima empresarial, mejorar las condiciones para la innovación, para la ciencia y la tecnología, para la investigación y desarrollo desde las universidades. Las universidades pueden jugar un papel, juegan de hecho un papel muy importante en el desarrollo económico, en experiencias muy exitosas donde las universidades también han formado parte de esa triada fundamental entre políticas gubernamentales, políticas del sector privado y las universidades. El año pasado nos visitó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y también planteaba algo que es central y que el país debería de ponerle también atención para la reactivación. Él hablaba del tercer pilar de la economía, toda la organización cooperativa, el capital social, el desarrollo de la asociatividad de pequeños y medianos empresarios. Es decir, las organizaciones de este tipo, de pequeños y medianos productores, de asociaciones de productores, cooperativas, tienen un gran potencial. Costa Rica es un buen ejemplo. Digamos, la zona de occidente de Alajuela es un gran ejemplo de cómo el desarrollo humano de esos territorios, de esos cantones, el desarrollo social, los indicadores sociales y económicos están por encima del promedio nacional, y tiene que ver con la estructura productiva, una estructura productiva basada en la pequeña y mediana producción, organizada en torno a cooperativas de éxito enorme, como Copenaranjo, ¿verdad?, exportando a mercados internacionales muy competitivos con gran éxito. Es decir, ese tipo de modelos los tenemos desde adentro, tenemos ese conocimiento, esos esquemas que pueden ser muy exitosos. Como he dicho anteriormente, hay condiciones necesarias, pero no suficientes. Claro. Digamos, la baja en las tasas de interés es una condición necesaria, pero tenemos que complementarla con políticas de desarrollo productivo. La estabilización presupuestaria, fiscal, habrá que también complementarla con políticas que mejoren los ingresos de los hogares, porque si no, esos hogares van a tener un menor poder adquisitivo, van a tener mayores dificultades para consumir lo que es requerido por los miembros del hogar, y eso se va a reflejar, claro, también en expectativas no muy optimistas por parte de los empresarios. Sí, y es que lo hablábamos el programa la semana pasada, así en un lenguaje coloquial, a nadie le sirve que la economía no esté bien. Como yo necesito, estando como dueña de una pulpería, que me compren, ¿verdad? También si estoy en una transnacional necesito que la economía funcione, conseguir mano de obra que esté, ¿verdad?, en las condiciones que se necesitan, etcétera, etcétera. O sea, en realidad esto afecta a todos los sectores, ¿verdad?, y a todas las personas. Vamos a seguir, ¿verdad?, haciendo otros programas al respecto, porque bueno, no solo es una preocupación, sino que además creemos que es una necesidad seguir conversando y también planteando que hay muchas cosas que ya, ¿verdad?, se pueden hacer y que están ahí. Muchísimas gracias, Carlos y Rafael, por estar acá en Sobre la Mesa, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.